Dada la siguiente ecuación, nos piden graficarla. Tiene la siguiente estructura: x menos 5 al cuadrado sobre 25 menos y más 2 al cuadrado sobre 16. Parece ser una hipérbola, y probablemente lo sea. Guiándonos bajo esa idea, recordemos las secciones cónicas. En ese caso, si x es positivo, es porque la hipérbola graficaría con el eje paralelo a x. Si fuese el caso contrario, sería paralelo a y. Teniendo esos dos puntos como idea, entonces podemos empezar a sacar sus partes. Esto me estaría representando a cuadrado. Esto de acá me representaría b cuadrado. ¿Qué más podría saber? Si conozco a, conozco b, podría llegar a conocer c. ¿Cómo quedaría c? ¿O qué sería c? Pues en este caso, en el caso de las hipérboles, c se puede encontrar directamente. Pero antes saquemos los puntos ya dados. Tenemos que el centro h, k sería 5, menos 2. Recordamos, esto viene del igualar la fórmula en su ecuación ordinaria, en la parte de x y en la parte de y, igual es la 1 a 1, y despejar tanto h como k. Por eso quedan con signo contrario. A debería de ser la raíz de este número. A sería 5. B sería la raíz de 16. 4. ¿Quién es C? C es la distancia del centro a los focos, pero no conocemos su magnitud. Entonces, C sería la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras. ¿Cómo quedaría ya despejado? C sería igual a raíz cuadrada de 25 más 16. Esto nos daría raíz de 41, pero vamos a tomar a 2 decimales de precisión para poder usarlo. C sería 6.43. 6.40, utilizándolo a 2 decimales. O 6.4, cualquiera de los dos nos valdría para este caso. ¿Y esto de qué nos va a servir? Bueno, va a servir de los desplazamientos. Desplazamientos para la hora de graficar. Encontrar a partir del centro dónde quedarían las coordenadas del vértice, dónde quedarían las coordenadas de los focos y dónde generaríamos nuestro rectángulo que nos permitiría graficar. Construimos nuestro plano cartesiano, quedándonos de esta manera: escala de 1 en 1 acá y escala 1 de 1 en acá. Teniendo ejes x y y, coloquemos los puntos ya conocidos. Bueno, ya conocemos el valor del centro. El centro dice que es 5, menos 2. 5 en x menos 2 en y. Acá sería el centro. ¿Qué otro punto conocemos? Conocemos los puntos de los vértices. ¿Cómo sabemos que van los puntos de los vértices? Ya que el eje va a ser paralelo al eje x. Este se va a desplazar en x, este se va a desplazar en y c se va a desplazar también en x. ¿Cómo lo desplazamos? Sumamos 5 a la derecha del vértice y restamos 5 a la derecha, a la izquierda del vértice. Hacia la derecha, si el centro está en 5,2 y vamos a sumar 5 hacia la derecha, llegaríamos hasta el 10. Como A es la distancia del centro al vértice, este sería un vértice, 10, menos 2. El otro, 5 hacia la izquierda, quedándonos sobre el origen. El segundo vértice, a veces le colocan vértice 1, vértice 2, se le puede colocar
Este vértice tendría coordenadas 0, menos 2. Desde luego en 0 porque se intersecta con el eje. ¿Qué más podríamos colocar? Bueno, tenemos B, lo dejamos de momento y coloquemos los focos. Los focos en una hipérbole no están dentro o hacia buscando el centro, sino que están hacia afuera de los vértices. Coloquemos los focos. ¿Cómo sería? Bueno, los focos dice que son 6.40 y esa distancia es del centro hacia el foco y del centro hacia el otro foco. También lo volvemos a desplazar en X. 6 unidades serían hasta 11, más o menos por acá, pero como es 40, casi a la mitad, aproximadamente acá. Tendríamos que haber hecho esto a escala mucho más pequeña para generar más precisión. Aquí tendríamos un foco con coordenadas a 5, yo le sumo 640, me daría coordenadas de 11.40 en X, 11.40, menos 2, el valor en Y se mantiene. Y el foco para el otro lado, mismo principio, a 5 le quito 6.40, me daría menos 1.4, con un punto también en D, menos 2. Menos 1.4, menos 2, el otro foco. Teniendo los dos focos, nos hace falta colocar estos puntos respecto de B, que son los que me generan el rectángulo para poder graficar o colocar nuestras asíntotas si no conocemos las ecuaciones de las asíntotas. Si no las conocemos y conocemos el valor de B, igual lo podemos hacer. Pero ¿quién es B? B va a ser el desplazamiento en Y sobre los vértices. Acá. Si el vértice es 10, menos 2 y lo vamos a desplazar 4 unidades en Y, vamos a subir 4 y vamos a bajar 4. Estamos en menos 2. Subimos 4, llegaríamos a 2 a la altura del vértice. Quedando acá. Siempre con el vértice. Subimos 4. Bajamos 4. Eso llegaría hasta menos 6. Estos puntos solo los coloco. No voy a colocar coordenadas porque es donde van a atravesar las asíntotas. El punto que saqué por acá lo voy a unir para acá y el de acá para allá. Ya vamos a hacer eso. Nuevamente acá en el vértice, que va a hacer movimiento en el eje. Se va a desplazar a la misma altura. Hacia menos 6 y hacia 2. Acá ya podemos construir nuestra asíntota y nuestro rectángulo, que quedarían de la siguiente manera. Quedando las asíntotas así. Recuerden que estos puntos es la definición de una recta. Una recta es la unión de puntos sucesivos, pero también podemos tomar dos puntos puntuales y unirlos. Eso es una línea recta. En el caso de las dos asíntotas, cumple con esta característica. Una vez dado esto, se tienen que intersectar en el centro o muy cercanos al centro, que queda un poco movido. Ya tenemos todo lo que necesitamos para graficar. Podríamos imaginarnos el rectángulo que está acá. No es necesario graficarlo, solo puede ser ilustrativo. Pero para graficar con una mayor precisión, podemos recordar un concepto. El término es el lado recto. ¿Qué es el lado recto? El lado recto, aparte que lo obtenemos directamente con una fórmula, es la distancia que existe del foco al gráfico. Estoy hablando del gráfico de la hipérbole. Podemos encontrar ese valor y darle un poquito más de precisión a la hora de colocar en nuestro plano. La fórmula del lado recto la recordamos. Sería igual a 2 por b al cuadrado sobre a. Esto del lado recto suena bastante también a parábola. Ahí se ocupaba. Sustituimos, lado recto sería 2b cuadrado, 16, sobre a. Hay que tener cuidado, acá es a cuadrado el que tenemos, entonces vamos a colocar sobre 5. Esto sería igual a 6,4.
¿De qué nos sirve esto? El lado recto pareciese ser el mismo valor de C, pero no lo es. 6,4 es el valor de toda la distancia que va a existir pasando por los focos con la abertura del gráfico. Pero nosotros podemos colocar nada más la mitad del lado recto porque no podemos colocar todo en el gráfico. La mitad del lado recto sería 3,2 para arriba y 3,2 para abajo. Colocamos esos puntos para saber justamente dónde va a pasar nuestro gráfico. Eso lo vamos a hacer sobre los valores de los focos. El foco que está en 11,4, pero lo vamos a desplazar en Y. Si le sumamos a menos 2 el valor de 3,2, nos estaría mandando al 1,2, aproximadamente en el mismo del foco, aproximadamente arribita del 1. Lo mismo sucede hacia abajo. Vamos a menos 2 sumarle negativamente, es decir, un menos 3,2. Eso nos estaría desplazando al 5,2, siempre sobre el foco, aproximadamente por acá. Podemos hacer eso mismo a este lado, solo que lo vamos a hacer con los otros valores del foco, que acá los obtenemos o están siempre en menos 2 en Y, y ahí es donde lo vamos a desplazar, quedando en 1,2 por acá y 5,2 menos 5,2 por acá abajo. Y esto nos va a tener la curvatura de la abertura que va a tener nuestra hipérbole, saliendo del vértice, pasando por esto hacia el infinito. Acá nos quedó también hecha, pero debería de ser un poco más curva. Lo mismo del otro lado, pasamos por ese punto, llegamos al vértice y continuamos hacia el otro punto, de manera asintótica a esta recta, que podrían seguir creciendo. La pudimos haber hecho un poco más extensa. Con esto ya tenemos los valores de los vértices, el valor del centro, el valor de los focos, y también hemos graficado nuestra hipérbole.